Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y con el cuidado del medio ambiente. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en diseñar un algoritmo que permita hallar los primeros 500 números perfectos. Recuerde que un número perfecto es aquel número cuya suma de sus divisores, excluido el mismo, es igual a dicho número. Por ejemplo, el número 6 es un número perfecto, porque los divisores del 6, excluido el 6, son el 1, el 2 y el 3, y la suma de estos números es igual al mismo número, es decir, al número al cual se le está determinando si es o no perfecto, o sea, el 6. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 4 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, una estructura repetitiva for, cuya variable controladora es la i. Y va a ir desde 2 hasta 50. En sí debería ir hasta 500 porque el algoritmo así lo pide, los primeros 500 números perfectos. Observe la estructura de un ciclo for en Python. Mire que en los otros lenguajes la variable controladora de un ciclo for tiene un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento. En este caso simplemente en Python se pone un rango, ¿sí? Y Python automáticamente va a ir incrementando esta variable controladora. Dentro de este ciclo, entonces en la línea 6 vemos que a la variable b se le asigna 0. Observe algo importante. Mire que en Python no se maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación. Eso quiere decir que no se va a poner llaves, sino que las líneas de código que pertenezcan a un ciclo van a ir con tabulación. Igualmente en las sentencias condicionales. Entonces mire cómo la línea 6 tiene una tabulación con respecto a la línea 4. Eso quiere decir que esa línea de código va dentro de este ciclo. Observe también algo importante en la línea 4, es que el ciclo for, la estructura del ciclo for en Python termina con 2 puntos. Las sentencias condicionales también tienen esa estructura, es decir, se pone la condición, luego los 2 puntos y las líneas de código van a llevar tabulación también. Entonces en la línea 8 vemos otra estructura repetitiva, es decir, otro ciclo for. Observe que este ciclo for interno también tiene tabulación con respecto al ciclo de la línea 4. Luego ese ciclo for va dentro del ciclo for de la línea 4. En este caso, en la línea 8, la variable controladora de este ciclo for es la j. Y va a tomar valores entre 1 hasta i medios más 1. Esta instrucción, ¿por qué? Mire una cosa, recuerde que vamos a identificar si un número es o no perfecto. Y ya sabemos que un número es perfecto si la suma de sus divisores es igual al mismo número. Entonces lo que hay que hacer es simplemente sumar los divisores desde el 0 o desde el 1 hasta el número en cuestión. Como la variable i, es decir, el ciclo de la línea 4 es la que nos va a tomar los números del 2 al 500, esa variable i entonces es la que nos va a determinar en cuál número vamos. Entonces supongamos que i valga que i valga 10, es decir, que hayamos ingresado al ciclo 10 veces, 8 veces. Entonces lo que hay que hacer es buscar cuáles son los múltiplos entre el 1 y el número 10, ¿sí? Tenemos que buscar la suma de los múltiplos entre el 1 y el número. Y luego preguntar si esa suma es igual a dicho número. Pero recuerde que los múltiplos de un número siempre van a estar dados de la mitad hacia abajo.
Recuerde que estamos excluyendo el mismo número, ¿sí? Porque todo número es múltiplo por sí mismo, eso se sabe, pero estamos excluyendo que no sea múltiplo de sí mismo, por definición de número perfecto. Entonces los números múltiplos van a estar dados de la mitad hacia abajo, es decir, los múltiplos del 10 van a estar dados del 5 hacia abajo, es decir, vamos a buscar entre el 1, 2, 3, 4 y 5 cuáles son múltiplos de 10, ya que es imposible que de la mitad hacia arriba se encuentre un número múltiplo de un número cualquiera, ¿cierto? Así, por ejemplo, los números múltiplos del 27 van a estar del 13 hacia abajo, ¿sí? A pesar de que no es una mitad exacta, pero van a estar del 13 hacia abajo. Por eso es que se suma ese más 1, porque la condición y dividido 2 más 1 permite entonces identificar la mitad pues de dicho valor, y esa doble barra diagonal quiere decir que vamos a hallar una división exacta. Es decir, si ponemos y dividido 2, si por ejemplo y vale 5, podría arrojar 2.5, pero como ponemos doble diagonal estamos identificando una división exacta, es decir, y dividido 2 y vale 5 sería 2. Bien, entonces diciendo esto, vemos como en la línea 10 encontramos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 10, si la variable i módulo j es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 12 a la variable b le va a asignar lo que tiene b más j. Mire que el operador módulo, el de la línea 10, lo que hace es identificar el residuo de una división. Así, el residuo entre 5 dividido 2 viene a ser 1. Y el residuo, por ejemplo, entre 5 dividido 3 viene a ser 2. Pero si el residuo entre dos números es 0, quiere decir que los dos números son múltiplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la división es exacta. Luego, si i módulo j es 0, quiere decir que i es múltiplo de j. Luego entonces recuerde que lo que estamos buscando es sumar los múltiplos, entonces la variable b es la encargada de sumar los múltiplos de los números múltiplos de la i. Por eso en la línea 12 a la variable b le asigna lo que tiene b más j. Entonces i es el número al cual le vamos a identificar si es un número perfecto, la i, ¿cierto? Y la j es la que nos va a ir determinando desde el 1 hasta el número cuáles son múltiplos, y aquellos que sean múltiplos los sumamos a la variable b. Y por último, en la línea 14 preguntamos si esa suma, es decir, si la variable b es igual a i, es decir, si la suma de los múltiplos es igual al número, entonces imprimimos el mensaje, el número i es perfecto. Pero primero hagamos un análisis. Mire las líneas 10 y 12, ¿sí? Que hace parte de una sentencia condicional. La línea 12 tiene una tabulación con respecto a cuál línea, a la 10, es decir, esa línea 12 pertenece a la condicional de la línea 10. Mire que la condicional también termina con 2 puntos, así como los ciclos for, while terminan con 2 puntos. Mire que esa condicional de la línea 10 tiene tabulación con respecto a cuál línea, a la línea 8, es decir, esa sentencia condicional va a pertenecer al segundo ciclo, al ciclo for, el de la variable controladora j. Y mire en la línea 14 la condicional de si b es igual a i, esa línea tiene tabulación con respecto a cuál línea, a la línea 4, es decir, esa condicional de la línea 14 no va a estar dentro del segundo ciclo, es decir, dentro del ciclo j, de la variable j, no, va a estar es dentro del primer ciclo. Por eso es importante que entienda cómo se manejan las tabulaciones en Python. Y mire que no se usaron llaves, entonces Python cuando encuentre esa línea 14 va a identificar que inmediatamente ya se cerró ese ciclo de la línea 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque la línea 14 no tiene tabulación con respecto a la línea 8. Entonces, por eso Python identifica que ahí se cierra ese ciclo y que esa línea, la línea 14 va a pertenecer pero al ciclo de la línea 4. Y en la línea 15 se usa el método print, que lo que hace es mostrar un mensaje por consola. Es decir, para que se visualice en la pantalla. Ese método print imprime texto, entonces se puede imprimir texto y variables.
Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, hay que hacerle una conversión forzosa a string. Por eso, como se observa en la línea 15, esa variable i tiene entonces, está encerrada entre paréntesis y antepuesta la palabra str, que lo que hace es una conversión, un casting a tipo cadena, para poderse imprimir y usarse en el método print. Esta instrucción entonces termina con punto y coma. Recuerde que en Python los puntos y comas se pueden obviar, es decir, no se pueden, si desea no los usa. Esta fue la tutoría de ejercicio, diseñar un algoritmo que permite hallar los primeros 500 números perfectos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra